Bueno, estamos junto a la profe Teresita Cabero. ¿Y cómo se siente, profe, digamos, a 2 meses que va a cumplir 100 años? Y bueno, calcule usted que para llegar a esa edad, uno ha vivido muchas cosas, ¿no? Y me sentía muy agradecida de Dios porque me permitió llegar a esta edad y sana, y sobre todo mentalmente bien, sin padecer Alzheimer, porque eso es lo que generalmente las personas que cumplen muchos años y contraen esa enfermedad. Y yo llegaba mentalmente bien, en posesión de todas mis facultades, de manera que tenía que agradecer a Dios. Y por eso ya tenía pensado, ¿no es cierto?, pedir la misa de agradecimiento por mis 100 años y pedirle al Padre Hilal una bendición especial, precisamente porque el Padre Hilal es quien me bendijo toda la casa hace un tiempo, ¿no? Y siempre estamos, cuando nosotros con la Graciela íbamos a la misa de niños para no estar yendo la noche, no la tarde. Y él siempre nos embromaba porque de que nosotros nos creíamos niños, por eso íbamos a esa misa. Siempre nos charlaba él, ¿no? Y por eso... Y también dígale la salud, de salud como... ¿Pero qué tenía miedo usted, profe? ¿Le tiene miedo al Alzheimer? Que le agradece tanto a Dios, a la Virgen, a Santa Rita, de que, digamos, porque el Alzheimer lleva a que se pierda por ahí uno, ¿no?, la noción. Pero usted va a cumplir 100 años sin Alzheimer. Lúcida. Gracias a Dios. Por eso era que yo iba a pedir esa misa en agradecimiento a que yo cumplía 100 años y, claro, sin Alzheimer. Pues no tiene ninguna gracia cumplir años con este trastorno mental, digamos. Claro. ¿Y ninguna otra enfermedad? ¿No padece? No padezco ninguna enfermedad. He escuchado, ¿usted de leer? ¿Le gusta leer? No hago otra cosa. Me siento allí siempre por la luz y leo. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura? ¿Cuántas horas le dedica a la lectura? Y le dedico todas las horas casi, claro, porque yo soy floja para las tareas de la casa. No sabemos. Yo no limpio, ni lavo, ni plancho. ¿Ni cocina? Ni comer, no sé cocinar. No sabe cocinar. No sé cocinar. Eso sabe, un huevo y la sopita. ¿Sabe hacer huevo frito? ¿Sabe hacer huevo frito, Diego? Sí. Está bien. Bueno, es que eso la mantiene en ese estado, profe, sí, la lectura es que ayuda al cerebro. Sabe que yo me acuesto a veces a las 3, 4 de la mañana y estoy de leer, porque la televisión no me pongo nada más que el programa de que da por la radio de La Rioja. Ajá. Que transmiten siempre la Santa Misa, ¿no es cierto?, de la Capilla del Señor del Milagro de La Rioja. Esa sí la pongo, me gusta escucharlo, y porque a veces está el obispo Dante Braida, sí, dando la misa, y me gusta la homilía que él dice, ¿no? ¿Le gusta esa homilía que llega a reflexionar, que esa homilía donde el sacerdote le pide a la clase dirigencial política que hagan algo por el pueblo, que el pueblo no quede solo, que el pueblo necesita también de la iglesia, que lo contengan, que lo ayude? ¿Eso le gusta a usted o no? Sí, me gusta, claro. Por eso me gusta escuchar esa misa, por la homilía del sacerdote, que siempre es profunda, ¿no es cierto?, y le hace pedidos a la población para que
tengan en cuenta, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades de la población y pongan su granito de arena para ayudar a solventar esas necesidades. Y me gusta sobre todo cuando habla el obispo Dante Braida, porque claro, él es un hombre preparado, de manera que cuando él dice la homilía, cuando él está, dice siempre cosas interesantes y sobre todo que hacen reflexionar a la población sobre cuáles son sus obligaciones también con el resto de sus comprovincianos o conciudadanos. Los políticos. Profe, usted lamentablemente, bueno, la doctora nos decía que tuvo un accidente, se cayó, se fracturó el brazo derecho. Exactamente, me fracturé en el hombro. El hombro. El hueso es el húmer. Me fracturé, sí. ¿Fue hace poquito? ¿Fue? 24 y ahora vamos a cumplir 30. 30 días. Creo que si ya le sacó ayer ahí se ha caído estirado. Sí, ahí todo, y fui a dar a la... Porque tenía la fiesta de la... Porque estábamos invitados para Chamical, porque yo ahí he creado en Chamical varias instituciones educativas, y entonces la gente de ahí, el intendente y la gente dirigente de la localidad le pusieron a todo ese conjunto que yo creé, el profesorado de enseñanza inicial, el de letras e historia, el de matemática, física y química, todo eso le pusieron complejo educativo Teresa Caber. Y me invitaron, porque ¿cuántos años cumplían ellos? Bodas de plata. Con 3 promociones. 3 promociones de alumnos, ¿no? Después le hacían un homenaje el público, todo para ella, y después una cena. Claro. Y bueno, y yo la vine a buscar y no me abría la puerta, todo. Llamé a la vecina, por favor, fíjate que la profe estaba tirada ahí, la puerta cerrada. Ya me había caído todo. Claro. Usted doctora era verdadera, está bien, usted doctora la verdadera compañera de ella, ¿no? De toda la vida, de chica, después cuando me fui a estudiar a Córdoba y después volví otra vez a Carlos, en todo, mi madre, mi abuela, mi vida, mi todo. Siempre estoy. En la pandemia pasé toda la pandemia dejando mi casa, mi perrito y todo. Y ahora con la caída también no me tenía que, por 22 días no me tenía que mover del lado de ella, porque podía dar vaho así, pero como tiene una salud de hierro y es autosuficiente ella, así que se vale y no se ha quejado un día del dolor ni nada, así que pero tiene una capacidad de todo. Yo me olvido una cosa o estoy hablando, ella me está dictando a mí. Qué bien. Fechas, todas. Profe, ¿le gusta caminar o no? La gente, ¿qué recomendación le da por ahí a la gente que dice 100 años va a cumplir? Porque todos nos sorprendemos llegar a esa edad, ¿no? 100 años. Sí. ¿Cuál es el alimento que tuvo usted y que tiene todavía para mantenerse vigorosa, sana a esa edad? Y bueno, yo de todo. Yo como todas las comidas. Todo. Todas, de toda clase, frito, no frito, crudas, cocidas. Yo como de todo. Gracias a Dios no tengo no tenía ninguna enfermedad, de manera que cumplía además antes caminar, ¿cierto? Claro. Yo caminaba a la vuelta, iba
por acá. Daba la vuelta a la manzana. Sí, digamos. sí, Hasta porque la además... bodega. ¿Eh? Hasta la bodega se Sí, iba a pie. hasta el caminamos, bueno, pasamos ahora, ¿no? Pero antes daba la vuelta así, porque me invitaba todos los domingos a almorzar la señora Nelly Bordón de Illanes, la madre de la doctora Vicky Illanes. Ajá. Entonces, yo siempre iba a almorzar ahí los domingos, ¿no? Y después, ella también, por la tarde, me invitaba a salir a pasear en auto, porque ella manejaba Claro. su auto, ¿no? Bueno, y yo, aparte de eso, siempre tenía por norma de todas las cosas que yo tenía que hacer, hacerlas caminando, para poder justamente caminar. Yo iba hasta, a la escuela toda la vida, mientras enseñaba, iba caminando. Claro, en la escuela Nunca normal. he ido en ningún medio de transporte, siempre caminando, ¿no? Qué bien. La escuela nocturna que también enseñé, y donde llegué a ser directora, también caminando. Venía de dar clases, porque además en ese tiempo se habían creado los profesorados de ciencia económica y ciencia biológica acá en Chilecito, ¿no? En la época de Bill Messi. Y entonces iba caminando siempre, ¿no es cierto?, a dar clase a la mañana y a dar clase por la tarde en esos profesorados, ¿no? Claro. Profe, ¿qué opinión tiene de la parte política? De su hermano, de la política, y si tiene conocimiento al día de la fecha. Bueno, yo, por cierto, actué durante el gobierno de Carlos Menem como gobernador y mi hermano como vice, ¿es cierto? Actué políticamente también, porque no solamente iba a los actos, sí, la vuelta, ¿no?, sino que también acompañaba todo eso, y en una oportunidad me tocó decir el discurso en nombre de la juventud, un acto grande que se hacía acá en la plaza, ¿no? Claro. Cuando la fórmula Perón-Quijano, Claro. porque Perón lo había elegido a Sabatini como su compañero de fórmula. Pero Sabatini, que era un gran dirigente cordobés, como usted sabrá, no, dice, yo no tengo por qué ir después. La fórmula tiene que ser Sabatini-Perón. A la inversa, claro. A la inversa. Entonces, claro, Perón no acepta y lo busca al doctor Quijano, que era una persona ya de edad, que ya había hecho su carrera política, que no tenía ninguna compromiso. ninguna pretensión. Claro. Él acepta, y entonces la fórmula sale Perón-Quijano. Y se hace, cuando se proclama esa fórmula, se hace un gran acto aquí en la plaza de Chilecito. Y y ahí me invitan a hablar en nombre de la juventud. Acá el dirigente político en ese tiempo era el doctor Leovino Martínez. No sé, usted no lo debe haber conocido. Él era el dirigente. Y ¿Peronista era? no, todos radicales. Porque en ese tiempo todavía no existía el peronismo hasta que aparece Perón. Claro. Así que todos esos eran radicales. Así que cuando Perón empieza su campaña y visita todos los lugares, ¿no es cierto?, y Sabatini no quiso formar parte, acá ya se había constituido
para esperarlo a Perón, se llamaba Unión Cívica Radical Junta Reformadora, con la presidencia del doctor Leovino Martínez, que al final él fallece y no puede asumir como gobernador. De La Rioja. Sí. Entonces, el vice, que era de Los Llanos, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que queda ya gobernando la provincia, claro. Bueno, y mientras tanto, como digo, acá se había formado, porque no había otro partido en ese tiempo para los conservadores y los radicales. Claro. Eran los grandes partidos que había entonces. Y aquí, como digo, se constituye la Junta Renovadora, Unión Cívica Radical, Junta Reformadora, para trabajar por la fórmula. Perón, claro, como Sabatini era el dirigente político más importante de estos lugares, de Córdoba, La Rioja, todo, claro, él vino pensando que él iba a ser, ¿no es cierto?, que iba a ser Sabatini Perón, vino y habló aquí a los dirigentes radicales para apoyar esta política, claro, porque él creía que iba a ser Sabatini Perón. Entonces se constituye, por eso se llama el partido, se llamó ya Unión Cívica Radical Junta Renovadora en esos tiempos. Y cuando, claro, ya triunfa Perón, por cierto, ya queda, bueno, se empieza ya a trabajar por la fórmula. Profe, pero de todos esos años, usted tiene conocimiento, ¿quién fue el que trabajó más por la justicia social, por la gente, para darle los lugares, los derechos, podemos decir, los derechos a la gente? Sí, sí. ¿Quién fue más, el partido peronista o los radicales? El peronista. Imagínese que justamente la consigna de Perón era eso, ¿no es cierto? Darle al pueblo lo que no le habían dado los gobiernos anteriores. ¿Que eran los radicales? Claro, eran los conservadores generalmente los que gobernaban el país. Eran hasta que triunfa Irigoyen y recién vienen los radicales. Triunfa Irigoyen en el orden nacional. Claro. Pero si no, eran todos conservadores. ¿Y cómo era en ese tiempo el día de elección? Era una cosa bastante que le preocupaba mucho a la gente, porque los conservadores, ¿qué hacían? Traían a la gente, deme su libreto, váyase, usted ya ha votado. El hombre no había puesto el voto, pero ellos le tomaban la libreta, ¿no es cierto? Claro. Y hacían como si votaran. Y había también en ese tiempo muchas, porque la gente bebía y bueno, y había muchas peleas y hasta crímenes, porque la gente ese día, como digo, se dedicaba a beber en exceso. Y las mujeres que no votaban ni participaban en política se quedaban en la casa con el corazón en la boca, pensando que termine el día de la elección, porque había todos estos problemas, ¿no? Claro. De que había sucesos graves así, de pelea y a veces, ¿no es cierto?, de crímenes también, porque mucho en esas peleas, y que se bebía y que se cometían excesos. Había también la gente que se peleaba, claro, con cuchillos y se moría. Entonces las mujeres que no votaban y se quedaban en su casa esperando que termine el día eleccionario, se quedaban muertas de preocupación y rezando y rogando que no pase nada. Es decir, que en lugar de ser una fiesta cívica el día de la elección,
era más bien, ¿no es cierto?, una fiesta, no era una fiesta, claro, era algo que preocupaba mucho, ¿no es cierto?, a las mujeres que se quedaban en la casa esperando que vuelvan sus maridos después de votar, y sus hijos y sus hermanos, y no sabían si iban a volver. claro. De manera que ese día de las elecciones no era un día, digamos, pacífico, alegre, ni como fue después. No, porque ya cuando viene el peronismo y son las elecciones, se llena la calle de gente que va no solamente a votar, sino también que se quedaba a ver los finales de los comicios para saber los resultados, y se quedaban en las calles, Claro. ¿de cierto? ¿Cómo se siente, profe, cuando hoy por ahí escuchamos a personas decir en La Rioja, vamos, ¿no? 30 años de democracia, 40 años de democracia, gobernó siempre el peronismo en La Rioja y tenemos muchas pobrezas? Bueno, por cierto que cada gobernante no siempre cumple bien con su deber, ¿no? Y bueno, mire, realmente pobreza como había antes no hay ahora. No. Porque toda la gente, bueno, tiene su, como esto que les dan a la gente, los Programas. tiene sus programas, tiene, así que realmente decir que hay mucha pobreza, en realidad ninguna gente se queda en la actualidad sin tener un subsidio, una entrada económica que le facilita el gobierno. Pero deberíamos tener fuente de trabajo, ¿no? En vez de programas, ¿no? Bueno, claro, sí. ¿Y cuál es lo que decía Perón, la frase de Perón? El de trabajo y... el trabajo dignifica. Eso decía siempre Perón. Sí. ¿Eh? Todo lo que, la frase de él, que siempre a veces lo usan los políticos actualmente, que decía Perón, el trabajo que dignifica al hombre y que por ello van a tener todo lo que necesitan, y no dádivas que, sí, que no hacen estudio. Antes que nada, bueno, con Perón se crearon las universidades obreras, lo que permitía a todos los jóvenes que pertenecían a familias de escasos recursos, podían estudiar, ir a la universidad, tener un título y, por cierto, poder tener un nivel de vida acorde ya con los estudios que habían realizado. Se crearon los hogares escuelas, que yo conocí el de La Rioja. No era una casa triste y con haciendo economía en su en la ropa de cama o de cocina, no. Los hogares escuela era una cosa muy linda, porque todos los niños, los niñitos y niñitas bien vestidos, las camas bien, también con ropa apropiada, con cortinados de voile, cortinados de terciopelo, es decir que eran lugares agradables, no eran cosas tristes ni míseras como era en tiempos de los conservadores el hogar de la empleada. Claro. No, era una cosa, ya le digo,
¿A qué gobernador conoció más de lo que tenemos ahora? Bueno, ¿recuerda a Quintela usted, Sí, profe? sí, lo conocí a Quintela porque no era, claro, el gobernador de La Rioja, formaba parte de la juventud peronista y del barrio Hospital, creo que venía él. Y ahí lo conocí como un muchacho más de los que formaban parte de la campaña de Menem, ¿no? Que era el Claro. gobernador. Por ahí dicen que Quintela y Fonsaída son iguales, ayudan mucho a la gente, se dedican más para la gente, para el pueblo, digamos. Usted que lo conoció políticamente, ¿qué opinión tiene? ¿Es así o es mentira? Bueno, yo lo conocí a Quintela cuando era un muchacho joven nomás, que era un militante más, que estaba en los grupos que acompañaban a Carlos Menem. Luego tuvo muchos años como intendente de la capital y ahora gobernador. Sí. Bueno, yo creo que el nivel de vida mejoró mucho ya con Carlos Menem antes, ¿no es cierto? Y porque se daba subsidios, se daba bueno, esa es una de las críticas que le hacen también al gobierno, ¿no es cierto? Que tras de los subsidios la gente ya no quiere trabajar, Claro. ya no quiere, bueno. Pero además también se les dio muchos derechos, se les concedió derechos que les correspondían, por cierto. Y entonces la gente estaba... una de las críticas que le hacen es que tras de esos subsidios ya la gente no quiere trabajar. Pero donde hay una universidad hace que el pueblo sea más revolucionario, exija más su derecho. Pasó en Córdoba con el Cordobazo, La Rioja con la universidad, y hoy tenemos en Chilecito una universidad joven todavía, y eso Sí. hace que el ciudadano exija más al gobernante, al que nos representa. Claro que sí, porque ya el nivel de instrucción de la población se ha elevado, porque al crearse todas esas instituciones de estudios superiores, le da al pueblo la oportunidad de adquirir un mayor reconocimiento y por lo tanto un nivel de vida distinto, mejor. ¿Cuántas escuelas fundas? Claro. ¿Y por dónde? Profe, ¿cuántas escuelas fundó? ¿Recuerda usted cuántas escuelas fundó en La Rioja? Yo fundé 89 establecimientos educativos de nivel terciario, de nivel secundario, terciario y superior. Y también he creado, que eso lo conocí en España en viajes que hice con mis padres, los centros de animación sociocultural, que son únicos en la provincia de La Rioja. Y yo pedí autorización a través de la embajada en Buenos Aires, no por cierto, a través de la embajada española en la Argentina, para usar ese mismo nombre y usar ese mismo sistema de esto que le termino de decir, ¿no? De los centros de animación sociocultural. Fíjese que en Vinchina, allá bien arriba, ¿no?, he creado la escuela de artes y oficios de nivel mixto, es decir, que pueden ir mujeres y hombres, ¿no? Claro. Era el diputado, el señor Honorio Rodríguez, y él mismo viajó a Santa Fe, porque ahí en Vinchina estaban trabajando caminos, no sé qué, un ingeniero que tenía una hermana que era profesora, porque él provenía de Santa Fe. Entonces el señor Honorio Rodríguez viajó a Santa Fe
para contratar a esta profesora para que formara parte de esa institución educativa. Ahora, ¿qué ventajas tenía esto los centros de animación sociocultural? Supongamos, acá en Mallegastas, una población cualquiera, alguna gente de ahí quiero aprender a escribir a máquina, pero no tengo máquina, ni sé tampoco cómo va. Venga, aquí les vamos a enseñar, sin costo, por cierto, ¿no? Claro. Y sin pedirle título de la escuela primaria, ni de la secundaria, ni nada. Bueno, yo quiero aprender a coser. Venga, aquí le vamos a enseñar. Bueno, otro puede decir que es analfabeto, no sé leer, pero quiero aprender a leer. Venga, aquí le vamos a enseñar con el método cubano, Yo Sí Puedo, que era en ese tiempo lo más moderno que había para la enseñanza de la lectoescritura. Y bueno, así es como en cualquier población, pongamos que esté bien alejado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Pituil, digamos, porque ahí he creado también escuelas en Famatina, bueno, en toda la provincia, ¿no es cierto? Por último, profe, le agradezco porque vamos a dejar porque tiene que ir a comer, si no se le va a enfriar la comida, y le agradecemos. Sí, ya para 13:15 ya de este día, viernes 13. Profe, ¿cómo ve el tema de nuestra clase dirigencial, nuestro político, ¿no? A la par de antes con su hermano Libardo Sánchez, por citar, Herrera, el papá de Enrique Herrera, del Chicharra, que no lo sabía decir. Sí, el Chicharra, sí, el padre. Han luchado por el espacio chileciteño y hoy no tenemos ni un vicegobernador hace mucho tiempo. No tenemos un gobernador hace mucho tiempo, de que tuvo su hermano como vice, pero de entonces, del año 93 hasta la fecha, nunca hemos tenido ni vicegobernador ni un gobernador de Chilecito. ¿Cree que nuestros chileciteños dirigentes regalan ese espacio que tanto han peleado su hermano, Libardo Sánchez, don Herrera? Y bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué no sale de Chilecito, usted dice, un dirigente? Claro, un gobernador o un vicegobernador. Sí, ¿no? Sí. Como fue mi hermano que llegó. Cuando Carlos Menem va de presidente, mi hermano queda de gobernador. Exacto. Y ahora sí, no se da esa circunstancia, pero yo creo que más es porque no hay escuela de formación como había antes. No, pero son ávidos dirigentes, ¿no? Abogados, Fonsalida mismo. Ni Fonsalida llegó a ser ni vicegobernador, ni mucho menos gobernador, digamos, con su trayectoria, digamos. Sí. Y bueno, son circunstancias de la vida, casualidades, no sé por qué será que no puede ya existir como porque no se dan las circunstancias, vaya a saber, porque no hay formación antes. El último tenía que formar a usted, a mí, todos nuevos, para saber una escuela, no es así, bueno, como la que hacía su hermano. Por eso digo que en esos tiempos estaban los colegios secundarios que eran con internado y en tiempo de Perón, claro, por cierto, se crearon colegios secundarios con internado. Y entonces ahí se capacitaba mucho a la gente para que de ahí pudieran salir dirigentes. Bueno, ahora pero lamentablemente se eligen así en un cuarto por una habitación, va vos de gobernador, yo de vice, vos sos presidente del Partido Socialista, vos también, y no le dan participación a la gente, al afiliado peronista. Sí, digamos. Sí, bueno, por eso digo, porque
no, pasado la época del peronismo, ya los dirigentes no son, como decir, no son abiertos, ¿no es cierto? Para el resto no tienen los conocimientos, digamos, casi necesarios para lograr llegar a esa instancia. Y bueno, será por eso. Y no hay militancia, no hay información. Entonces, por eso, claro, como digo, no hay. Antes, como digo, estaban los colegios secundarios, que eran con todos los elementos necesarios para formar un buen dirigente, ¿no? Eran, ahora es cualquiera dirigente, ahora cualquiera es político. Y bueno, ¿por qué hay esa cuestión? Porque también tenemos libertad. ¿Usted escuchó justamente esa libertad de un señor Milei? ¿Cómo? De un señor Milei a nivel nacional, escuchó sí, sí. Que incluso quiere ser presidente ahora. Sí, lo escuché. Bueno, tampoco había la televisión como hay ahora. Claro. ¿No es cierto? Ahora hay muchos medios de comunicación que se ponen al alcance de la gente y ellos van adquiriendo conocimiento que antes no tenían oportunidad de obtenerlo porque no existían estos medios de comunicación que existen ahora, como es la televisión, que es lo que difunde, ¿no es cierto?, en todo el país, ¿no es cierto?, los conocimientos. Hay programas especiales de políticos donde se les da intervención para que expresen sus ideas, y también hay para que programas donde de distintas formaciones políticas, distintos conocimientos políticos, discuten entre ellos y van expresando esas ideas que la gente puede asumirla si quiere, ¿no?, en la medida de lo posible. Claro, exacto. Bien, profe, le agradecemos, que tenga un feliz cumpleaños y esperamos que el padre Hilal llegue acá, ¿no?, a su domicilio, y esperamos que se recupere, profe. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho a ustedes esta gentileza que tiene de hacerme esta intervención, ¿no es cierto?, para que yo tenga oportunidad de expresar mis ideas, aunque yo no tenga ambiciones políticas de tener ningún cargo, ¿no?, porque ya he cumplido, creo, mi misión. Ya he realizado lo que yo tenía previsto. El bachillerato de adultos con salida laboral de Chilecito, esto me corresponde a mí, porque hemos creado también con el ministro Salonia, que era en ese tiempo ministro de Educación, es el que instituyó los bachilleratos de adultos. Ahora, yo le agregué con salida laboral, porque nada sirve, ¿no es cierto?, si la persona esta, 40 años, se recibe de bachiller, y si no tiene un trabajo, si no tiene dónde trabajar, no le sirve. Exacto. De nada, claro, le sirve para su agrado personal, digamos, para su perfeccionamiento, pero no para servir a la comunidad. En cambio acá, ¿no es cierto?, en cada bachillerato de adultos está al final esta oportunidad laboral, esta profesión que le permite a este hombre que a los 40 años, supongamos, se recibe de bachiller, de poder a su vez tener un trabajo. Qué bien, profe.
Bueno, profe, suerte, muchísimas gracias. No tiene nada que agradecerme, al contrario, soy yo la que le agradezco a ustedes de permitirme a mí expresar mis ideas a esta edad, ¿no? Que ya... 100 años, el 7 de julio. El 7 de julio, porque yo nací el 7 de julio de 1922, así que voy a tener 100 años. El otro día leí hace mucho, ¿no?, que allá en Villa Unión había otra mujer que cumplía 100 años. Sí, exacto. Sí. Es que bueno. Profe, suerte, gracias. Bueno.